Hola, soy Andrea Cogollos y me complace darles la bienvenida al quinto programa de nuestra tercera temporada de Lejaim Panamá, una coproducción de Fe TV y la congregación Kol Sheri de Israel. Recuerden seguirnos en nuestras redes @Lejaim Panamá. Como ya es costumbre, el programa de hoy lo iniciamos recibiendo a Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo metropolitano, y al rabino Gustavo Kraselnik al segmento Diálogos, en el que reflexionan sobre cómo leer la Biblia en el siglo XXI. Por favor, démosle la bienvenida. Gracias, Andrea. Seguimos conversando aquí con Monseñor Ulloa, que tiene la gentileza de visitarnos en nuestra casa. El tema para este segmento es un tema muy relevante para la experiencia religiosa contemporánea, y es cómo leemos nuestros textos sagrados, puntualmente cómo leemos la Biblia en el siglo XXI, ¿no? La Biblia es el libro más vendido de la historia, el libro más leído de la historia. Como todo texto tiene un contexto que muchas veces no se condice con el contexto actual, al menos en las apariencias. Y eso ha planteado a lo largo de los siglos distintas formas de leer el texto y conectarlo con la experiencia de cada generación. Creo que la gran virtud que han tenido los líderes religiosos fue hacerla relevante para cada generación. Algunos dirán que esa es la virtud del texto, no de los líderes religiosos, pero ¿cómo hacemos, cómo leemos el texto para que siga siendo relevante para nosotros hoy? Sí, yo creo que realmente este interrogante es importante, ¿no? No es una pregunta fácil. ¿Cómo leer la Sagrada Escritura, nuestros libros sagrados, en la actualidad de un siglo XXI? Muchos de estos libros se escribieron hace más de 3.500 años, ¿no? Y cómo ahora adecuar. Y yo creo que es importante lo que lo decías, ¿no? Cómo interpretar aquello que los autores sagrados nos querían dar en el mensaje de su tiempo para adecuarlo al momento de hoy. Y por eso es importante en la interpretación ayudarnos también con expertos, con las guías. Sabemos que una de las grandes tentaciones que podemos tener frente a los libros sagrados es poderlos interpretar literalmente y también haciendo un juicio desde hoy y no descubrir el mensaje, ¿no? Por eso, qué importante es que también, si bien es cierto, nuestros libros sagrados los leemos de manera personal, pero la importancia de también su lectura y su interpretación en el entorno de la propia comunidad y la responsabilidad que tienen también los líderes religiosos de iluminar esa interpretación al hoy. Sí, dijiste un par de cosas que me parece son claves, ¿no? Una es la interpretación. Leía a Karen Armstrong, que es, ¿no?, una muy sagaz escritora de temas religiosos, ex monja, que ella decía que la lectura literal es un fenómeno moderno. Siempre existió esta lectura asociada con la interpretación, donde de alguna manera se trataba de establecer cuál era la esencia y entender que el medio era importante, pero el texto tiene ese contexto, ¿no? Entonces, claro, el contexto cultural, teológico, tecnológico, económico de hace 3.000 años, de hace 2.000 años, claramente no es el mismo de hoy, ¿no? Y entonces, muchas veces quedarse en la lectura literal del texto coloca a la Biblia en una situación casi de o aceptamos el relato de la fe ciega, cuando no condice con otros fenómenos o con otras cosas que sabemos hoy en día, o la rechazamos como si fuese esos cuentos que nos contaba la abuela, ¿no? Esas cosas así fantasiosas. Creo que la interpretación nos permite tamizar un poco esa dinámica y encontrar esas semillas de sabiduría profunda, esas semillas de trascendencia, esa simbología que hay en el texto y que sigue siendo profundamente relevante para nosotros hoy, ¿no? Salir entonces de la lectura
o plantearlo de otra manera, empezar en la lectura literal, pero trascenderla hacia lo simbólico para dejar de lado por ahí aquellas cosas que definitivamente en una lectura contemporánea por ahí no hacen a la cuestión central y enfocarse en aquel mensaje trascendente, importante, que sigue siendo significativo para nosotros hoy. Sí, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Tenemos que ir superando una lectura literal, una lectura piadosa, a llevar hoy también a una lectura iluminada, precisamente por el contexto de lo que vivimos en nuestro hoy, iluminado también por una experiencia de fe de nuestros antepasados, ¿no? Ahí yo creo que encontramos la riqueza y la actualidad de la palabra, que tiene en su esencia un mensaje para los de ayer y tienen también un mensaje esencial para los hombres y mujeres de hoy. Por eso la palabra siempre es viva, eficaz, ¿verdad? Porque no es un periódico de ayer, una noticia de ayer, sino que circunstancias se van dando y nos van iluminando al hoy. Necesitamos ser iluminados por esa palabra que es viva, eficaz, transformante. Hay una lectura vertical del texto, que es decir, bueno, cómo las generaciones pasadas, ¿no?, vieron este texto, enfrentaron este texto, respondieron al texto, encontraron respuesta a las dificultades que plantea el texto. Esa lectura vertical nos permite conectarnos con el pasado, y después hay una lectura horizontal, ¿no? Es la lectura compartida en comunidad, la lectura que hacemos hoy en día mirando a nuestro alrededor, porque la clave es que el texto sigue hablándonos hoy, ¿no? Y eso es lo que hace que permanezca vivo y que sea inspirador. Y posiblemente el último tópico para agregar a esta conversación es que estamos dando por obvio, pero habría que recalcarlo, que es la necesidad de seguir leyendo el texto sagrado, ¿no? Porque muchas veces en estos tiempos de videitos de 45 segundos o tweets de 140 letras, entonces de pronto uno agarra la Biblia y dice, wow, no, eso no, prefiero ver, cuando salga la serie en Netflix la veo, lo que sea, y creo que mantener este ejercicio de la lectura del libro sagrado nos conecta con el pasado, nos conecta con el presente, y es parte esencial de la experiencia religiosa. Sí. Incluso tener el propio texto, ¿verdad? Porque la tentación, lo tenemos en todos los medios digitales, pero el texto como tal, ¿no? Es un texto inspirado, sagrado, y reitero, es un texto también que Dios a través de los escritores y los sabios nos ofrece a cada uno de nosotros para que podamos iluminar también nuestra propia vida. Yo creo que tenemos que volver a enamorarnos de la Escritura. Sí, y la conexión de amor es esa, ¿no? Entre el lector y el texto. Se produce algo único. No es el texto solo el que genera estas cosas, sino es en el encuentro lo que surge del lector con su texto sagrado donde se produce esa química. Gracias, Monseñor. Andrea, regresamos contigo.